Bueno, muy buenos días a todos. Hoy empezamos una nueva clase de práctica y organización de obra. El tema de hoy que vamos a ver es cómputo métrico. Vamos a dar la clase entre los tres jefes de trabajos prácticos de los tres talleres, Victoria Albanese, Cristian Gianni y yo, de los talleres 111, 112 y 113. Y bueno, lo que vamos a tratar de ver el día de hoy es cómo se realiza un cómputo métrico. ¿Qué es un cómputo métrico por definición? ¿Cuál es el proceso que nos va a llevar a todos a poder definir cómo se realiza el cómputo métrico? ¿Cuáles son las órdenes de prioridades que tenemos que tener para poder establecer qué medir o cómo medirlo? ¿Qué técnica de cómputo vamos a utilizar? Digamos, ¿para qué nos sirve el cómputo métrico? ¿Cuál es la diferencia entre el cómputo métrico y el cómputo de materiales? Y vamos a trabajar todo esto con algunos ejemplos del trabajo práctico en curso. Muy bien, como todos saben, la lógica de nuestro proceso de trabajo va desde el proyecto hasta el precio. Esta recta que tiene como un eje en el precio para después terminar en la obra finalizada. En todo este proceso nosotros estamos parados en la parte de cuantificación. Hicimos un análisis de una documentación que todo el mundo la semana pasada ya bajó del campus de la FADU, o por lo menos muchos pidieron permiso para bajarla, y empezamos a analizar los pliegos y los planos y ver qué tenía esa documentación. Ahora nos empezamos a trabajar acerca de lo que es la cuantificación, el cómputo métrico, y estamos parados en este eje de nuestra recta. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con esto. Bueno, y ahora comenzamos con el cómputo métrico propiamente dicho. Primero, entender qué significa computar. Y computar significa medir todos los componentes, las partes o los elementos de una obra. Esto es medir longitudes, volúmenes, áreas. ¿Y para qué nos sirve medir todos los elementos de la obra? Es para calcular los recursos de producción, que vimos que eran las manos de obra, los materiales, las herramientas y los equipos, y al obtener el cómputo métrico podemos obtener el precio de la obra y también saber la cantidad de materiales que se van a utilizar en esa obra. Y para realizar un buen cómputo métrico se dictaron unas normas, las únicas normas vigentes son las reglamentadas por la Secretaría de Obras Públicas en 1913, en 1938, en 1965, que son las que se utilizan en las obras públicas, pero como es la única reglamentación, las obras privadas también las toman como las normas de medición vigentes y se complementan con normas de medición de los distintos gremios actuantes de la construcción. Y para hacer un buen cómputo métrico hay que seguir un proceso. En este proceso la tarea más importante, la principal y la primera que hay que realizar es un estudio exhaustivo de la documentación de obra, que es la tarea que ustedes comenzaron a hacer desde que empezó la cursada. Leer en profundidad los pliegos, estudiar los planos, ver la concordancia de la documentación, respetar rigurosamente toda la documentación, ajustarse a las normas que vimos anteriormente o a todo lo que dicte el pliego de especificaciones técnicas o el pliego de condiciones generales y particulares y medir con exactitud. Cada rubro o subrubro va a tener una tolerancia, no es lo mismo perder un metro cuadrado de revoque que un metro cuadrado de granito. Igualmente hay que medir con exactitud y no perder ningún metro cuadrado. Para esto hay un orden de prioridad que hay que seguir en la documentación que está establecido en el pliego de condiciones. Si hay algún dato que no está en alguno de los planos o en uno de los pliegos, la documentación de obra es complementaria. Y si hay divergencia de medida, siempre vale lo escrito por sobre lo que pueden medir en
en el plano. Y si encuentran contradicciones tecnológicas, deben realizar las consultas al pliego pertinentes, que es la etapa en la que también nos encontramos ahora. Este orden genérico, como les comentaba, está especificado en el pliego, pero si hay algún pliego en donde no especifica el orden de prelación, siempre prevalece lo particular sobre lo general, y como les dije, lo que está escrito sobre lo que se mide. Un orden genérico podría ser la planilla de locales, los planos de detalle, los planos generales, el pliego de condiciones particulares, el pliego de condiciones generales y los pliegos de especificaciones técnicas particulares y generales si los hubiera. Y para realizar un buen cómputo métrico, la primera tarea que tiene que realizar el computista es dividir el trabajo en etapas, en rubros, subrubros y tareas. Todas esas etapas, listarlas, incorporarlas en una planilla, que es la planilla que ustedes ya tienen dentro del pliego, que es el listado de presupuestos. Y realizar un orden de los elementos que se van a medir para simplificar los cálculos matemáticos. Organizar y primero medir las superficies horizontales, después las superficies verticales, las unidades, y si el cómputo se divide entre distintas personas, también seguir este orden entre las distintas personas que realizan el cómputo. Con lo dicho por Vicky y por Julio, cómputo métrico es de carácter cuantitativo. Nosotros lo que vamos a realizar es medir la cantidad de obra independientemente de la materialidad, sin todavía pensar específicamente cómo está compuesta cada una de las partes, sino ver lo que nos indica la planilla de cotización y cuáles son las partes que necesitamos medir, como por ejemplo pisos, zócalos o cubiertas, cada una de ellas en su unidad de medida correspondiente. A diferencia del cómputo métrico, el cómputo de materiales es de carácter cualitativo, mide la cantidad de materiales a incorporar para la realización de los rubros. Si nosotros tomáramos como por ejemplo la ejecución de colocación de cerámica, deberíamos conocer la cantidad de cerámicos que entran en un metro cuadrado, la cantidad de bolsas de adhesivo que voy a utilizar para colocar ese metro cuadrado y la cantidad de pastina que necesito colocar en un metro cuadrado. Ya tenemos todos los elementos necesarios para poder empezar a medir. ¿Cómo tenemos que hacer para poder generar un buen cómputo métrico? Los elementos para que vamos a medir en un cómputo métrico los tenemos que generar y leer de una forma ordenada. Si vamos a medir mamposterías, tenemos que primero separar todas las mamposterías del mismo tipo. Si vamos a leer revoques, todos los revoques que tengan similares características. Lo mismo con el hormigón y lo mismo con todos los elementos. Esto lo tenemos que hacer de una manera eficiente. Hacerlo de una manera eficiente significa señalar cada una de estas partes en un plano, marcarlas, identificarlas, poder generar que esta manera de hacerlo nos sirva para diferentes rubros. Por ejemplo, si voy a medir mamposterías o voy a medir revoques, tener un sistema que nos permita repetir esta situación en todos lados. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero entonces nuestro cómputo métrico es ordenado, es eficiente y es sistemático. Y todo esto nos permite que sea auditable. ¿Por qué que sea auditable? Porque esto lo tiene que poder agarrar cualquier persona, lo puede entender y lo puede ver. A veces nosotros tenemos herramientas de medición, como pueden ser el AutoCAD o cualquier elemento que utilizamos, podemos medir o utilizar algo dentro, alguna función dentro del AutoCAD que permita medir, pero no lo anotamos en ningún lado. Sabemos el resultado, pero no lo podemos auditar. Entonces, lo que necesitamos es que sea ordenado, eficiente, sistemático y auditable. Tendremos que agrupar las tareas en función de las etapas o las personas que van a intervenir, los gremios que van a intervenir en las excavaciones o en la estructura resistente.
por ahí es una calidad de mano de obra diferente a la que se utiliza para hacer las mamposterías. Esto ya nos da un índice de cómo tenemos que dividir esas planillas y de qué manera tenemos que ordenar nuestra información. Y acá tenemos ejemplos de con qué unidades de medida nosotros estamos acostumbrados a medir o se utilizan mayormente en nuestro gremio para poder entender. A ver, el hormigón generalmente se utiliza en metro cúbico. Se mide el metro cúbico, se pide el metro cúbico y es de fácil reconocimiento. Las mamposterías en metro cuadrado, los zócalos en metros lineales. Estos son elementos indicadores. Nadie podría decirme que yo mida en volumen un zócalo, pero no me serviría de nada porque no lo podría conseguir en el mercado. Entonces, siempre mi medición tiene que estar relacionada con la manera estratégica en el cual voy a salir a conseguir los precios o voy a poder determinar cuáles son los elementos que componen esos zócalos, se llaman mamposterías, las carpinterías o las instalaciones. Lo último que tenemos que tener en cuenta, que es importante, y ahora vamos a pasar a unos ejemplos prácticos para poder verlos, es que los cómputos métricos son trabajos entregables, metro cuadrado de mampostería, que a mí me van a dar unos recursos de producción. Yo necesito para hacer esa mampostería ladrillos, necesito cal, cemento, arena, necesito mano de obra, necesito equipos. Entonces, de poder determinar un buen cómputo métrico, voy a poder determinar qué recursos de producción son los que se van a poder, se van a necesitar para poder realizar esa tarea. Se pueden medir y se certifican por avance de obra. Por ejemplo, poniendo siempre el ejemplo de las mamposterías, si yo tengo una cantidad de mamposterías medidas en mi cómputo métrico, en los certificados voy a ver qué porción de toda esa mampostería es la que realicé para poder certificarla y presentarla en el avance. Y por último, si lo hago de una manera ordenada, sistemática, auditable, ya puedo pensar en la segunda parte, que es cómo lo voy a ejecutar. Se pueden planificar, todas estas tareas se pueden planificar. Entonces, nos va a servir todo este trabajo que estamos haciendo ahora para saber cuál va a ser nuestro proceso de construcción. En función de lo mencionado anteriormente y para empezar a ser ordenados, eficientes, sistemáticos y poder autoauditarnos el trabajo del cómputo métrico, utilizamos diferentes herramientas, y entre ellas la documentación gráfica, por un lado, y una serie de planillas. Podemos tener documentación gráfica en 2D, en donde nos ayudamos para marcar los muros que estamos computando, indicando también con algún código que después nos sirva para poder verificar a posteriori si tuviéramos que revisar algún cómputo ya realizado. Esto es parte de ser auditables. Y viéndolo justamente también en las dos dimensiones, tanto en planta como en un corte, podemos empezar a ver las alturas. Y lo que en principio podría verse como un solo muro, el M3, nosotros podríamos analizarlo según sus etapas constructivas, en donde primero estamos ejecutando una etapa en planta baja, luego una etapa en planta alta y luego en la parte de la terraza. Para esto es que nos sirven las herramientas gráficas. También tenemos herramientas gráficas que nos van a ayudar a construir justamente las planillas o los datos que conforman el cómputo métrico. Por otro lado, los modelados 3D nos ayudan a comprender la volumetría específica de esos elementos a computar, como por ejemplo la mampostería exterior de una vivienda o la mampostería interior de esa vivienda. Y en función de esto, trasladar esos datos a una planilla, como parte de ser ordenados. Esta planilla es un modelo de ejemplo, no es el único que existe. En este caso podemos estar viendo
distintas cuestiones a tener en cuenta, como ubicación de esa mampostería, como por ejemplo la unidad en que la estamos trabajando, como por ejemplo las dimensiones, observaciones si fuesen necesarias, y obtener parciales y totales. Hay otros ejemplos de planillas que nos pueden llegar a servir en distintos casos, en donde podemos obtener diámetros, podemos tener también superficies, perímetros, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a computar, por ejemplo, carpinterías, las carpinterías las vamos a computar por unidad. Cada carpintería tendrá una unidad y podemos tener, por ejemplo, de puertas interiores, 3, 4, 5 unidades de un mismo tipo de puerta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros analizamos qué es lo que pasa con toda la superficie de pared que tiene incluida una carpintería? Van a escuchar un concepto que nosotros lo denominamos vacío por lleno. El vacío por lleno es un concepto por el cual uno mide la totalidad de la mampostería sin descontar el vano, cuando este vano es relativamente pequeño, y el costo del amure de ese vano, de esa carpintería que voy a colocar, de esa puerta, de esa ventana, equivaldría al costo de la superficie que estoy descontando. Para hacer un cómputo eficiente, lo que a nosotros nos parece que a ustedes les va a servir mejor como ejemplo es que pueden hacer descontar cada uno de los vanos y no utilizar la metodología de vacío por lleno. Al descontar cada uno de los vanos, lo que van a hacer es van a tener una realidad de la cantidad de materiales a utilizar, porque ya están descontados esos vanos, y no van a tener el desperdicio de esos materiales. Les va a servir como herramienta para ver cuánto material que no se tiene en cuenta, digamos, cuando hago vacío por lleno, se desperdicia. Bueno, también debemos realizar el cómputo de las instalaciones, de todas las instalaciones que tenga la obra. En este caso hay un ejemplo del modelado de las instalaciones sanitarias. Y a las instalaciones también tienen una unidad de medida, y en este caso vamos a utilizar la unidad global. Esto significa que consideramos a toda la instalación cloacal como uno global. Después la instalación pluvial sería 1 global, la cantidad es 1 y la unidad es global. Tomamos en cuenta todos los elementos como una unidad. Y después en el cómputo de materiales, cuando ustedes hagan el análisis de costos unitarios, van a detallar todos los materiales que necesitan para generar esa unidad de instalación. Acá hay un ejemplo de lo que sería el cómputo de materiales posteriores, donde se detallan la cantidad de todos los elementos que conforman la instalación de provisión de agua en este caso. Y también el cómputo de las instalaciones eléctricas tiene un soporte gráfico como el que mostramos, que puede ser en 3D o en 2D, y también tiene su correlación en una planilla, donde se establecen las unidades y las cantidades de todos los rubros y subrubros que estén considerados en el pliego. Y luego de realizar el cómputo métrico de toda la obra, se deben volcar esas cantidades totales a la planilla general de presupuesto, que en este caso está dentro de la documentación, es uno de los anexos del pliego. En esta planilla ustedes tienen todos los rubros, los subrubros, las unidades y las cantidades. En este caso, como la planilla ya está dada dentro de la documentación, es parte de la documentación técnica y legal de la obra, hay que respetarla y las unidades de cómputo no se pueden modificar. Ustedes deben realizar el cómputo de esta obra con este listado de rubros y subrubros y estas unidades que les damos. Este es un ejemplo de otra obra. Bueno, les agradecemos la atención y ahora pueden seguir trabajando en los diversos talleres virtuales.